La sala de reuniones del Consejo Galáctico nunca había estado tan silenciosa. 47 especies que representan las civilizaciones más avanzadas del universo conocido. Se quedó sentado en un silencio atónito mientras la pantalla holográfica mostraba las naves de guerra Vex aproximándose a nuestras colonias exteriores. Bueno, dijo finalmente el gran embajador Selot, con una voz impregnada de sarcasmo que no necesitaba traducción a través de nuestros comunicadores universales. Esto es simplemente maravilloso. 10.000 años de paz, prosperidad y avances científicos, y estamos a punto de ser exterminados por langostas espaciales. Yo, Trasax de la Federación Quillana, diplomático de tercer rango, me revolví incómodo en mi asiento. Los Vex Cari no eran cosa de risa. Lo consumían todo: planetas, lunas, asteroides, estaciones espaciales. Sus enormes naves espaciales descomponían toda la materia en elementos básicos y los usaban para replicarse. No eran malvados en el sentido tradicional. Simplemente existían para expandirse. Desafortunadamente, nosotros también existíamos, y no parecía importarles. Embajadora Sura del Sindicato Ominar, por favor, actualice al Consejo sobre nuestras capacidades militares, dijo la primera consejera Norix, con sus 4 extremidades superiores crispándose nerviosamente. Sura se puso de pie, su piel luminiscente latía con patrones de estrés. Nuestras flotas combinadas han. Nos enfrentamos al Keri Vex en 7 puntos de conflicto diferentes. Hemos perdido el 83% de nuestras naves capitales. El resto se está reagrupando en el centro Centauri, pero las simulaciones nos dan menos del 12% de posibilidades de detener su flota principal. 12%. El embajador Plex rió, un sonido hueco que resonó por la cámara. Recuerdo cuando nos preocupaban los aranceles comerciales con la Unión Mercantil Bell Torren. ¿Qué tiempos aquellos? ¿No? No es momento para la nostalgia, espetó el embajador Krex. Pero sus rasgos reptilianos se contorsionaron en lo que su especie consideraba una expresión seria. Necesitamos soluciones, no reminiscencias. Observé cómo las mentes más brillantes de la galaxia discutían inútilmente. El Bell Torren quería negociar a pesar de 17 intentos fallidos previos. El colectivo Jürgen sugirió esconderse en dimensiones de bolsillo, ignorando que el Keri Vex tenía sensores que podían detectar grietas transdimensionales. Los soleranos propusieron liberar un supervirus diseñado, olvidando convenientemente que los Keri Vex no eran entidades biológicas en el sentido tradicional. Hay una opción que no hemos discutido, dijo la embajadora Etna en voz tan baja que la cámara casi la pasa por alto. La anciana Burión rara vez hablaba en las reuniones del Consejo, pero cuando lo hacía, todos la escuchaban. ¿Qué opción?, preguntó la primera consejera Norex. Los ojos de Etna, lechosos por la edad, se fijaron intensamente en la mesa central. Podríamos pedir ayuda a los humanos. El alboroto resultante fue inmediato. La mitad de la cámara estalló en protestas, mientras la otra mitad exigía explicaciones. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que acababa de oír. Humanos, la especie que todos acordamos poner en cuarentena hace 200 años. La especie considerada demasiado peligrosa para unirse a la comunidad galáctica. Están locos, gritó el embajador Krex, con su collar ceremonial ondeando. Los humanos, ¿por qué no simplemente volar nuestros planetas y salvar a los Vex? ¿Cargar con el problema? Son ingeniosos, replicó Ikna con calma. Son bárbaros, respondió Krex. Pasaron de descubrir la energía atómica a convertirla en arma en menos de 3 años. Toda su historia está escrita con la sangre de los de su especie. El embajador ZYL se inclinó hacia adelante. Sí, e imaginen lo que podrían hacerle a un enemigo que amenaza no solo a sus estados-nación, sino a toda su especie. Esto hizo que la cámara se detuviera. Sin darme cuenta, me encontré recurriendo a los limitados datos que teníamos sobre los humanos. La mayoría de las especies tuvieron una progresión tecnológica lineal. Desarrollaron la agricultura, luego la escritura, luego las máquinas básicas,
luego la tecnología avanzada, luego los viajes espaciales, luego las capacidades FTL. Los humanos pasaron de su primer vuelo propulsado a aterrizar en la Luna en 66 años, de descubrir las bases teóricas de la pesca nuclear a construir reactores funcionales en 5 años, y de postular la existencia del código genético a editarlo en menos de un siglo. Eran terriblemente adaptables, creativos e impredecibles. Cuando los descubrimos, continuamos en la silenciosa cámara, ya habían librado 2 guerras globales y desarrollado armas que podrían volver inhabitable todo su planeta. Sin embargo, también habían creado arte que conmovió hasta las lágrimas a nuestros equipos de investigación, compuesto música que provocó respuestas emocionales incluso en especies sin tradición artística auditiva y escrito literatura que, de alguna manera, resonó en caminos evolutivos completamente diferentes. Son contradictorio. Son peligrosos, insistió Krex. Hay una razón por la que pusimos balizas de advertencia alrededor de su sistema solar. Sí, dijo el primer consejero Norik lentamente. Pero quizás lo que necesitamos ahora mismo es peligroso. Me asignaron a la delegación. No por ninguna cualificación especial, sino simplemente porque recientemente había catalogado nuestra limitada información sobre la cultura y la biología humanas. Eso y ningún diplomático de alto rango quería la asignación. Si las cosas iban mal con los humanos, mejor sacrificar a un don nadie de tercer rango como yo. Nuestra nave se lanzó de FTL en el límite del sistema de almas. Las balizas de advertencia seguían en su lugar, transmitiendo el mismo mensaje en 2000 idiomas. Peligro, especies en cuarentena, no se acerquen. Irónico, ¿verdad?, dijo el capitán Lorax al pasar junto a las balizas. Las pusimos para proteger la galaxia de ellos. Ahora esperamos que puedan proteger la galaxia de algo peor. Nuestra pequeña nave diplomática se acercó al cuarto planeta, Marte. Los humanos habían establecido colonias allí, según nuestras observaciones a largo plazo. Mejor hacer el primer contacto lejos de ellos. Nuestro planeta natal, razonaron nuestros superiores. Si las cosas salían mal, al menos la Tierra se salvaría. Recibiendo transmisión, informó nuestro oficial de comunicaciones, con expresión de sorpresa. Está en perfecto estado galáctico. ¿Cómo es posible?, pregunté. Nunca hemos establecido contacto. Reprodúzcanlo, ordenó la embajadora Kisison, líder de nuestra desesperada misión. Un rostro humano apareció en nuestra pantalla. Correo electrónico, pensé, aunque no estaba del todo seguro. Su dimorfismo sexual era sutil comparado con el de algunas especies. Saludos, visitantes, dijo. Soy la directora Maya King de la Fuerza de Defensa Colonial de Marte. Los estábamos esperando. La embajadora Kisison chasqueó la boca con sorpresa. Nos estaban esperando. Ah, sí, respondió con una leve curva hacia arriba en los labios. Detectamos su nave en cuanto entró en el sistema. En realidad, conocemos la comunidad galáctica desde hace casi 100 años. Esto era imposible. Nuestra cuarentena había sido perfecta. Ningún contacto, ninguna transmisión, nada que les alertara de la existencia de vida inteligente más allá de su mundo. ¿Cómo?, el embajador Kisison logró preguntar. Escuchamos, dijo simplemente, y observamos y aprendemos. Sus satélites de observación. Los hackeamos hace décadas. Sus balizas de advertencia. Desciframos las señales. Sus barcos de investigación que permanecen justo en el borde de nuestro sistema. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Sentí mis 4 corazones latir rápidamente. Esto estuvo mal. Muy malo. Por favor, no parezcas tan preocupado, dijo el director King. Y me di cuenta de que se estaba dirigiendo a mí específicamente. Si quisiéramos romper la cuarentena ya lo habríamos hecho. Hemos respetado tu decisión, aunque no estemos de acuerdo con ella. Pero no pretendamos que este es el primer contacto. Ahora, ¿por qué no me cuentas por qué el Consejo Galáctico finalmente decidió venir a llamar?
La bahía de aterrizaje del Cuartel General de Defensa Colonial de Marte estaba poblada por más humanos de los que esperaba ver. Observaron a nuestra delegación con curiosidad no disimulada mientras nos escoltaban a través de pasillos relucientes hasta una sala de conferencias. El director King nos estaba esperando junto con varios otros humanos con diferentes uniformes. Los presentó como el general Theo Ibuki, la doctora Leila Jackson y el embajador Connor O'Malley. «Embajador», pregunté antes de poder detenerme. «Sí», respondió Ali con un sonido que más tarde supe que se llamaba risa. «Contamos con un cuerpo diplomático extraterrestre preparado desde hace casi 50 años. Somos optimistas, lo sé, pero nos gusta estar preparados». Una vez sentados, el embajador Kison explicó nuestra terrible situación. Los Vex representan una amenaza, nuestras pérdidas militares y la inminente fatalidad que enfrentan todas las especies civilizadas. Durante la explicación, observé atentamente a los humanos. No mostraron nada del miedo o pánico que se había apoderado del Consejo Galáctico. En cambio, parecían interesados, casi entusiasmados. Cuando el embajador Kisison terminó, el director King asintió pensativamente. «Entonces, han venido a pedirnos ayuda para luchar contra un enemigo que sus fuerzas combinadas, que representan 47 civilizaciones avanzadas de naves espaciales, no pueden derrotar. Un enemigo que ya ha destruido cientos de sus mundos y no ha mostrado ningún interés en comunicarse o negociar». «Es correcto», dijo el embajador Kison, y su modulador de voz transmitió nuestra desesperación. «Y nos pusieron en cuarentena porque pensaron que éramos demasiado violentos e impredecibles», dijo el general Ibuki, con el rostro inexpresivo. «La cuarentena fue una medida de precaución», dijo con cautela el embajador Kison. El doctor Jackson se rió con un sonido repentino y agudo. «Una medida de precaución. Eso es lenguaje diplomático, porque teníamos miedo de ti, ¿no es así?» Ninguno de nosotros respondió, lo cual fue respuesta suficiente. «Bueno», dijo el embajador Ali, reclinándose en su silla. «Parece que la galaxia necesita nuestros talentos particulares después de todo. ¿Nos ayudarás?», pregunté sin poder contener mi sorpresa. «Por supuesto que ayudaremos», dijo el director King como si fuera la cosa más obvia del universo. «Somos humanos. Luchar contra probabilidades imposibles es prácticamente el pasatiempo de nuestra especie». Cuando nuestra delegación salió de la sala de conferencias, me encontré caminando junto al Dr. Jackson. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué nos ayudaría si aislamos a tu especie de la comunidad galáctica?». Ella me miró con una expresión que no pude interpretar. «¿Sabes qué es lo gracioso de los humanos? Nos encanta una buena historia de redención, especialmente cuando nos toca ser los héroes. Pero el riesgo es enorme. Ella terminó por mí. Catastrófico incluso. Eso es lo que lo hace interesante». «Interesante», repetí desconcertado. «Por supuesto», respondió ella. «Verás, los humanos de Trasact tienen un dicho. Ojalá vivas en tiempos interesantes. En realidad se considera una maldición. Pero la verdad es que prosperamos en tiempos interesantes. Hemos pasado toda nuestra historia evolutiva adaptándonos a una catástrofe tras otra. Edades de hielo, supervolcanes, impactos de asteroides, pandemias, cambios climáticos, lo que sea, lo hemos sobrevivido. En comparación con nuestra propia historia, esta amenaza de transporte Vex es solo del martes». No entendí la referencia, pero su confianza era al mismo tiempo tranquilizadora y aterradora. En cuestión de horas, las naves humanas se estaban preparando para partir. Me di cuenta de que no solo había barcos militares, sino también civiles. Operaciones mineras, buques científicos e incluso lo que parecían ser barcos de carga modernizados. Cuando pregunté esto, el general Ibuki explicó su estrategia. «Los Vex lo consumen todo, ¿verdad? Convertir la materia en más de sí misma. Bueno, dos pueden jugar a ese juego. Nuestras naves mineras pueden destruir asteroides más rápido que ellos.
Nuestros fabricantes pueden reutilizar materiales sobre la marcha. Y cada capitán de barco humano tiene algo que los Vex no tienen. ¿Qué es eso? Yo pregunté. Imaginación, respondió con una sonrisa depredadora. Y un deseo ardiente de probarse contra oponentes dignos. Has desatado algo que no comprendes del todo. Trasax, espero que estéis preparados para las consecuencias. Mientras observaba cientos de naves humanas preparándose para partir, me pregunté si habíamos cometido un terrible error. Pero con el avance de los Vexcari, ¿qué opción teníamos? Las palabras del primer consejero Norex resonaron en mi mente. Quizás lo que necesitamos ahora es peligroso. ¿Los humanos estaban seguros de que la pregunta era peligrosa para quién? La flota humana partió del sistema del Alma a una velocidad sin precedentes. En 24 horas terrestres, habían reunido una fuerza de más de 3.000 naves. Observé su operación desde a bordo del Phoenix Down, la nave insignia humana comandada por la almirante Elena Reyes, una mujer cuyo comportamiento tranquilo desmentía la feroz inteligencia en sus ojos. Parece sorprendido por nuestra rapidez de respuesta, comentó el almirante Reyes mientras yo observaba la pantalla táctica que mostraba la enorme armada humana. Mi especie necesitaría meses para organizar semejante fuerza, admití. El Consejo Galáctico tardó 16 días solo en aceptar el envío de nuestra misión diplomática. Sin ánimo de ofender a su consejo, dijo el almirante Reyes. Pero 16 días de conversaciones mientras las colonias son devoradas me parece ineficiente. Sin embargo, vuestro pueblo se unificó inmediatamente, observé. Me hicieron creer que los humanos eran conflictivos y propensos a conflictos internos. El almirante Reyes se rió. Oh, por supuesto que lo somos. En este momento hay al menos 7 desacuerdos importantes sobre los enfoques tácticos para esta misión. La diferencia es que discutimos mientras volamos hacia el enemigo, no antes de partir. Esta fue mi primera visión de lo que los humanos llaman multitarea, su extraña capacidad de realizar múltiples cursos de acción simultáneamente. Mientras que la mayoría de las especies reflexionaban, deliberaban y luego actuaban, los humanos parecían hacer las 3 cosas a la vez, a menudo mientras también participaban en lo que llamaban conversación ociosa. Entonces, ¿cuál es tu estrategia contra el Vex Curry? Yo pregunté. Su flota es impresionante, pero el Consejo ya perdió miles de buques de guerra avanzados. Las comisuras de la boca del almirante Reya se curvaron ligeramente hacia arriba. El Consejo luchó de manera convencional. No planeamos hacer eso. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. Centauri Hub respondió crípticamente. Tu gente todavía está ahí, ¿correcto? Asentí. Apenas. Nuestra información más reciente sugiere que les quedan quizás 3 días antes de que llegue la flota principal de transporte Vex. Entonces estaremos allí en 2, dijo con absoluta certeza. Fiel a su palabra, la flota humana llegó al centro Centauri 48 horas después utilizando configuraciones de propulsión FTL que nuestros científicos habían considerado teóricamente imposibles. Las fuerzas de defensa galáctica restantes recibieron a la armada humana con una mezcla de alivio y temor. El alto almirante C del colectivo Jürgen, el oficial militar de mayor rango de las fuerzas galácticas combinadas, se quedó visiblemente atónito cuando la almirante Reyes y su personal de mando subieron a bordo de su nave para una sesión de estrategia. Sus naves se mueven de forma inusual, dijo, con 7 ojos parpadeando a la vez. Nuestros sensores tuvieron dificultades para rastrear sus vectores de aproximación. Hemos hecho algunas modificaciones a la teoría estándar de FTL, explicó la directora científica humana, la doctora Prisya Patel. Nada demasiado complicado, solo se trata de inducir artificialmente una superposición cuántica en el núcleo del motor mientras se genera simultáneamente un campo de dilatación temporal localizado. Observé cómo los líderes militares galácticos intercambiaban miradas desconcertadas. Estos conceptos no les eran desconocidos,
pero la forma informal en que los humanos discutían sobre la manipulación de las fuerzas fundamentales de la realidad era desconcertante. Olvídense de los detalles técnicos, intervino el almirante Reyes. Necesitamos discutir los planes de batalla. El transporte VEX llegará en 24 horas. El almirante se señaló la pantalla holográfica que mostraba la flota enemiga que se acercaba. Hemos posicionado nuestras naves restantes en un perímetro de defensa estándar alrededor del centro. Con sus fuerzas, podríamos contenerlos el tiempo suficiente para que se complete la evacuación. ¿Evacuación? El almirante Rayas frunció el ceño. No vinimos aquí a retirarnos. La flota Bexcari supera en número a nuestras fuerzas combinadas en casi 3-1, explicóse pacientemente, como si hablara con un táctico. Novato. Incluso con sus naves, la victoria es matemáticamente imposible. La general humana Amara Jackson, al mando de sus fuerzas terrestres, dio un paso al frente. Con respeto, almirante C., los humanos tienen un largo historial de lograr victorias matemáticamente imposibles. ¿Cómo? Preguntóse cambiando los parámetros de la ecuación. Respondió el doctor Patel con una sonrisa que mostraba demasiados dientes para ser tranquilizadora. Lo que siguió fue la sesión de planificación de batalla más inusual en la historia de la Guerra Galáctica. Los humanos no solo cuestionaron la doctrina militar establecida, sino que la ignoraron por completo. Propusieron tácticas que iban desde lo poco ortodoxo hasta lo aparentemente suicida. Y durante todo el proceso, mantuvieron una extraña frivolidad, haciendo bromas sobre la posibilidad de imponer un termopolio o exagerando con referencias históricas que no significaban nada para los oficiales galácticos, pero que parecían inspirar fuertes asentimientos de aprobación entre los humanos. Esto es una locura, murmuró el alto almirante C. después de que los humanos describieran su estrategia principal. Posiblemente el almirante Reyes lo admitió. Pero como dijo una vez un filósofo humano, la locura es repetir lo mismo una y otra vez. Y otra vez y esperando resultados diferentes. Tus tácticas convencionales han fallado contra el Bexcari 43 veces. Quizás la locura sea justo lo que se necesita. El Bexcari llegó justo cuando lo predecían. Sus enormes naves espaciales, cada una del tamaño de una pequeña luna, emergieron del FTL, rodeadas de enjambres de naves cosechadoras. Observé desde la plataforma de observación del Phoenix Down cómo se acercaba el enemigo. Implacables, implacables y sin miedo. Magníficos, ¿verdad? Dijo una voz a mi lado. Me giré y encontré al comandante Félix Navarro, el oficial táctico de la nave, observando al enemigo con lo que parecía admiración. ¿Los encuentras hermosos?, pregunté incrédulo. Como un depredador perfecto es hermoso, aclaró. Han evolucionado o se han diseñado para convertirse en la máquina de consumo definitiva. Sin desperdicio, sin vacilación, sin piedad. ¿Y esto te impresiona? El comandante Navarro sonrió. Los hace predecibles y los enemigos predecibles pueden ser derrotados. A medida que el Bexcari se acercaba, la flota humana ejecutó maniobras que desafiaban las tácticas de combate espacial convencionales. En lugar de formar una línea defensiva, se dispersaron en patrones aparentemente aleatorios. Pequeños escuadrones se lanzaron hacia las enormes naves de transporte Vex, solo para desviarse en el último momento. Otros parecían volar en patrones deliberados que carecían por completo de sentido táctico. ¿Qué están haciendo?, preguntó el alto almirante C. por el canal de comunicación. Llamando su atención, el almirante Reyes respondió con calma y mapeó sus patrones de respuesta. Durante casi una hora, la flota humana se involucró en esta extraña danza, sufriendo pérdidas mínimas e infligiendo daños insignificantes al enemigo. Las fuerzas galácticas mantuvieron sus posiciones según lo ordenado, aunque sus comunicaciones delataban una creciente confusión y frustración. Entonces, el almirante Rice dio la orden: ejecutar la operación Caballo de Troya. Las naves humanas dispersas convergieron repentinamente en formaciones cerradas. Pero en lugar de atacar directamente a las naves de transporte Vex,
apuntaron a puntos específicos en el espacio vacío. Cientos de misiles lanzados simultáneamente, detonando en coordenadas calculadas con precisión. ¿Qué están alcanzando?, pregunté desconcertado. No hay nada allí. Ah, pero sí hay, respondió el comandante Navarro con evidente satisfacción. Los Bex-Cary usan entrelazamiento cuántico para la comunicación de la flota. Esos lugares son sus nodos de señal, invisibles para los sensores convencionales, pero el equipo del Dr. Patel los identificó basándose en las fluctuaciones de energía durante nuestras maniobras de sondeo. El efecto fue inmediato y drástico. El enjambre de transporte VX, perfectamente sincronizado, se desorganizó. Las formaciones de naves se desintegraron a medida que las naves individuales perdían la conexión con la estructura de mando central. Ahora, en la fase 2, la almirante Rey ordenó a las naves humanas de minería y carga, que hasta entonces habían permanecido en la periferia de la batalla, que avanzaran repentinamente. Pero en lugar de armas, desplegaron enormes redes electromagnéticas entre ellas, creando una red que atrapó a docenas de las naves de transporte Vex más pequeñas. Esas no son naves de combate, dije confundido. No, son naves de salvamento. El comandante Navarro explicó, los Beskari lo consumen todo. Bueno, ahora los estamos consumiendo. Esas redes romperán su cohesión molecular, convirtiéndolos esencialmente en materias primas. ¿Con qué propósito? La respuesta llegó en forma de fábricas humanas automatizadas que seguían a las naves de salvamento. A medida que recolectaban la materia de transporte Vex alterada, comenzaron a fabricar misiles. Miles y miles de misiles. Usando la propia sustancia del enemigo contra ellos. Estás utilizando su biomasa como arma, me di cuenta con creciente asombro. Poético, ¿verdad? El comandante Navarro dijo, querían consumirnos. En cambio, los estamos reciclando. El curso de la batalla cambió drásticamente. Las formaciones desorganizadas de Vex-Curry luchaban por reagruparse mientras la flota humana aprovechaba su ventaja con una eficiencia salvaje. Los misiles fabricados con materia Vex parecían particularmente efectivos, eludiendo los sistemas defensivos enemigos como si fueran reconocidos como aliados. Sin embargo, las 3 naves Vex más grandes permanecieron ilesas, sus enormes cascos inmunes a los ataques convencionales. Continuaron su avance inexorable hacia el centro Centauri, con escudos adaptables que absorbían todo lo que les lanzaban. Las grandes no están recibiendo daño, señalé, con la ansiedad de vuelta en mi voz. Nos dimos cuenta, dijo el almirante Reyes, uniéndose a nosotros en la plataforma de observación. Hora de la fase 3. El comandante Navarro señaló al escuadrón de prestidigitación. Entonces, un pequeño grupo de naves humanas se separó de la flota principal y aceleró hacia las enormes naves. Eran diferentes de las demás, más elegantes, con sistemas de armas mínimos, pero motores de gran tamaño. Buques científicos civiles, explicó el almirante Rillas, notando una mirada inquisitiva. Específicamente, nuestras naves de investigación de xenobiología más importantes. ¿Están enviando investigadores al corazón de la batalla?, pregunté horrorizado. ¿Quién mejor para comprender una entidad biológica que los biólogos? Ella respondió, observen. Las naves científicas desplegaron lo que parecían ser pequeñas sondas que se adhirieron a los cascos de las naves planetarias. Durante un largo instante, pareció que nada sucedía. Luego, gradualmente, las enormes naves Bexari comenzaron a disminuir la velocidad. ¿Qué está pasando?, pregunté. Esas no son sondas, dijo el almirante Reyes. Son resecuenciadores genéticos. El equipo del Dr. Patel analizó las firmas biológicas de los Vex-Curry y determinó que operan según el principio de una mente colmena con conciencia distribuida. Esos dispositivos están introduciendo una versión modificada de su propio código genético en su sistema. Los están reprogramando. Más bien, los están confundiendo, aclaró. Imaginen tener de repente pensamientos que no son los suyos.
Impulsos que contradicen su naturaleza básica. El equivalente a una enfermedad autoinmune a escala de toda la flota. Observé con asombro cómo las poderosas naves planetarias comenzaban se volvieron unos contra otros. El más grande comenzó a consumir a sus hermanos menores, sus brazos cosechadores destrozando la misma flota que había liderado momentos antes. «Es horrible», susurré. «Sí», asintió solemnemente el almirante Reyes, «pero también lo es la extinción». La batalla de Centauri Hub duró otras 6 horas, pero el resultado nunca volvió a estar en duda. Para cuando la última nave de transporte Vex fue neutralizada o capturada para su estudio, la flota galáctica humana combinada había perdido menos del 15% de sus fuerzas, un milagro desde cualquier punto de vista. Mientras la armada victoriosa se reagrupaba, me encontré en un tranquilo pasillo del Amanecer Fénix, intentando procesar lo que había presenciado. Los humanos no solo habían luchado, se habían adaptado, innovado y superado de maneras que desafiaban la comprensión convencional de la guerra. «Abrumador, ¿verdad?», dijo una voz. Me giré y encontré a la directora Maya King, quien se había unido a la flota desde Marte poco antes de la batalla. «Su gente lucha como nunca antes», admití. «No luchamos para ganar batallas», explicó. «Luchamos para sobrevivir a las extinciones. Está codificado en nuestro ADN, de miles de generaciones de ancestros que se negaron a morir cuando las probabilidades lo indicaban». El Consejo Galáctico temía este aspecto de la humanidad. Dije, su imprevisibilidad, su capacidad para la violencia. Quizás hicieron bien en poner en cuarentena a su especie. El director King lo consideró pensativamente. Quizás, o quizás, deberían haber temido nuestra ausencia más que nuestra presencia. 3 semanas después, me presenté ante la Cámara del Consejo Galáctico una vez más. Pero esta vez, no estaba solo. A mi lado estaba el embajador Ali, representando oficialmente a la Tierra por primera vez en la historia. «La cuarentena del sistema de almas se levanta oficialmente», declaró el primer consejero Norix. «La humanidad se ha ganado su lugar en la comunidad galáctica». La cámara estalló en aplausos, genuinos esta vez, no el cortés reconocimiento político al que estaba acostumbrado. Al salir juntos, el embajador Ali tenía una expresión que llegué a reconocer como contemplativa. «No parece del todo satisfecho», observé. «La aceptación es un arma de doble filo», respondió. «Ahora viene lo difícil, que es demostrar que lo merecemos». Dijo que salvar la galaxia del portador Vex era relativamente sencillo. Intentaban matarnos, así que los detuvimos. Pero construir una paz duradera, contribuir a la civilización galáctica de maneras que no están relacionadas a nuestro talento para la destrucción creativa, ese es el verdadero desafío. ¿Te preocupa decepcionarnos? Me di cuenta por nosotros mismos, añadió, tenemos una historia complicada, Trasax. Por cada logro que celebramos, hay un capítulo más oscuro que luchamos por reconciliar. Pero eso es lo que nos hace humanos. La batalla constante entre nuestros mejores y peores impulsos. Mientras nuestra lanzadera partía hacia la Tierra, donde establecería la primera embajada galáctica oficial, contemplé las estrellas con una nueva perspectiva. Los humanos nos habían salvado a todos. Sí, pero habían hecho algo mucho más significativo en el proceso. Le habían recordado a la galaxia que la supervivencia a veces requiere abrazar las mismas cualidades que tememos: adaptabilidad, imprevisibilidad y la disposición a luchar más allá de los límites de la razón cuando la existencia misma está en juego. Los Vexari se habían encontrado con un universo de especies que seguían patrones de comportamiento lógicos y predecibles. Entonces conocieron a los humanos, una especie que veía la certeza matemática de la derrota y decía: no estamos de acuerdo con sus cálculos. Quizás esa fue la verdadera lección de la humanidad. No es que fueran peligrosos, aunque ciertamente lo eran, pero se negaban a aceptar limitaciones, incluso cuando éstas parecían leyes fundamentales de la realidad. Al acercarnos al mundo verde azulado que había producido semejante especie,
El embajador O'Malley señaló las balizas de advertencia que pasábamos, ahora desactivadas, pero aún en órbita. ¿Saben qué es irónico?, preguntó. No solo nos mantenían dentro, mantenían a la galaxia fuera. Y a veces el aislamiento puede ser la cuarentena más peligrosa de todas. ¿Cómo?, pregunté. Porque los problemas rara vez mejoran cuando se ignoran, respondió. Y los aliados potenciales no pueden ayudar si nunca los llamas. Pensé en los siglos que el Consejo dedicó a mantener a la humanidad a distancia y en lo cerca que estuvo esa decisión de condenarnos a todos. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. El embajador Ali sonrió, una genuina expresión de esperanza que no necesitaba traducirse a nuestras diferentes biologías. Ahora, dijo, ya veremos qué pasa cuando la especie más peligrosa de la galaxia decide hacer amigos en lugar de la guerra. A medida que la Tierra se hacía más grande en nuestra ventana, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y temor. La cuarentena había terminado. La humanidad se había unido al escenario galáctico, y nada volvería a ser igual.